El tema que vamos a ver hoy día, chicos, es un tema relacionado a la lectura, ¿sí? Y por supuesto, a la lengua. Es uno de los, un texto, ¿sí? Que normalmente no nos llama la atención o normalmente no le prestamos la atención suficiente porque creemos que no está relacionado con nuestra vida. Sí, creemos que es algo que no nos interesa porque está lejano a nuestra vida cotidiana. Sin embargo, como ustedes acaban de ver, es algo que está relacionado todo el tiempo con nosotros, ¿sí? Y son los textos de divulgación científica. Para entender este tema, chicos, este nuevo tema, primero debemos entender los conceptos sobre este tema. ¿Qué es un texto? ¿Qué es divulgación? Y por supuesto, ¿qué es científico? Les voy a pedir que en este momento en el chat del Zoom, ¿sí? Me escriban la definición de estas tres palabras. No busquen la definición, chicos. Escríbanme lo que ustedes piensan que es. ¿Cuál es la definición que ustedes entienden de estas palabras? ¿Ya? Muy bien, chicos. Excelente. Voy entonces a empezar a leer las respuestas que ustedes me han ido dando, ¿sí? Y muy bien, muchas de sus respuestas, chicos, se relacionan. Muchas de sus respuestas tienen relación con las respuestas de otros compañeros. La mayoría me ha dicho, bueno, el texto son palabras, ¿sí? Me ha dicho, son palabras, son ideas que narran, ¿sí? Son ideas que de lo que se habla, es una formulación de palabras. Muy bien. ¿Qué más me han puesto por acá? El texto, un conjunto de palabras, un conjunto de ideas. Excelente. Muy bien. Como ustedes se darán cuenta, si bien algunas de las respuestas son un poco diferentes, prácticamente todas encontraron una palabra clave, ¿sí? Con el texto, que es palabra, ¿sí? El conjunto de palabras, esparcir palabras, ¿sí? O el conjunto de ideas, narrar palabras. Muy bien. Vamos al segundo término que es divulgación. Y muchos me han dicho, sí, bueno, divulgación es algo que decimos sobre algo. Excelente. Eso es básicamente, ¿sí? Divulgación es algo que decimos sobre una cosa, ¿sí? Divulgación, me dicen por acá, es conversar. Muy bien, ¿sí? Divulgación, decir lo que se sepa sobre algo. Excelente, ¿sí? Decir, conversar, hablar. Perfecto. Muy bien, chicos. Tienen muy claro lo que es divulgación. Finalmente, científica, me han dicho que es algo relacionado a los científicos, perfecto. Científica tiene que ver con algo sobre la ciencia, muy bien. ¿Qué más me han puesto de científica? Algo sobre la ciencia o sobre una persona de la ciencia, estudios sobre la ciencia. Muy bien, chicos. Todas las respuestas que me han dado son muy bien, son excelentes. ¿Por qué? Porque están muy, digamos que están bastante entendiendo bastante sobre qué estamos hablando, ¿sí? Sobre cuáles son las definiciones de estas palabras y por lo tanto comprenden lo que viene a continuación, ¿sí? Vamos a revisar entonces y ustedes serán los encargados de revisar si han estado en lo correcto o no con los conceptos de estas palabras. ¿Qué es un texto? Perfecto, un conjunto de oraciones, un conjunto de palabras que transmiten un mensaje, que narran una idea. Excelente. Divulgación, hacer público algo, decir algo, narrar algo, difundir algo. Excelente. Finalmente, científico, algo relacionado a qué? A los principios y métodos de la ciencia. Es decir, algo relacionado a la ciencia. Excelente, chicos. Muy bien. Una vez que hemos revisado ya los conceptos clave sobre la divulgación científica, sobre el texto de divulgación científica, vamos a revisar entonces qué es el texto de divulgación científica, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se lo hace? Vamos a empezar entonces primero con qué es un texto de divulgación científica, chicos. Un texto escrito, ¿sí? Es un texto escrito que permite dar a conocer una información del ámbito científico, ¿sí? Es decir, es un texto escrito que se presenta y que nos informa, ¿sí? Nos expone una idea sobre una Por la información. ventana, pues. Chicos, no se olviden de apagar su micrófono, por favor. Sí, en caso de que no lo tengan apagado. Listo, muchas gracias. Ya. Entonces, un texto escrito, sí, como decíamos, nos informa o nos expone
información del ámbito científico. Ya no es una información de cualquier temática, sino específicamente de algo científico, ¿sí? Y por supuesto, sus principales objetivos son exponer un tema e informar sobre algo, ¿ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? No, Lisa. Perfecto. Continuemos entonces. ¿Cuáles son las características que tiene el texto científico, chicos? O el texto de divulgación científica. Primero, que es objetivo, ¿sí? ¿Recuerdan qué significa que algo sea objetivo? Lo habíamos visto en la publicidad. ¿Alguien se acuerda? Recuerden, algo objetivo, ¿sí? Algo objetivo es algo que no tiene opiniones, que no tiene ideas personales, que no tiene comentarios, sino que únicamente muestra las cosas tal como son, ¿sí? No nos dice si son buenas, si son malas, si les gusta o no les gusta. No como en el caso, por ejemplo, de la crónica. Recuerden que la crónica era subjetiva porque tenía comentarios, ¿sí? Sin embargo, en el caso del texto de divulgación científica, no, porque este texto tiende a ser objetivo, que no tiene comentarios, no tiene opiniones, ¿sí? Sino que únicamente muestra la información que existe. Segundo, que la característica, una de las principales características, chicos, es que el vocabulario del texto de divulgación científica es preciso y formal. ¿A qué se refiere con preciso, chicos? Significa que utiliza vocabulario muy técnico. Por ejemplo, si hablan en relación a, por ejemplo, el agua, ¿sí? Nos van a decir, ah, bueno, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, que no son palabras que comúnmente empleamos nosotros en nuestro vocabulario, ¿verdad? Sino que es vocabulario más técnico, ¿sí? Que se utiliza en ese tipo de situaciones. Y por supuesto formal, porque es un texto 100% formal, no tiene ningún tipo de vocabulario que sea más informal, más, a lo mejor un poco más divertido, como en otros tipos de textos, ¿no? Sino que es 100% formal. Finalmente, chicos, el texto de divulgación científica utiliza elementos paratextuales. ¿Qué significa paratextuales, chicos? Significa que son elementos que no son texto. ¿Cómo qué? Como gráficas, imágenes, ¿sí? A lo mejor puede ser alguna especie de imagen que nos permite revisar con más detalle lo que estamos viendo. Entonces, estos son los elementos paratextuales, chicos, ¿sí? ¿Hasta aquí claro? ¿O alguna pregunta? Sí, profe, perfecto, está bien. Muy bien, continuemos entonces, ¿sí? ¿Cuál es la estructura Licenciada, básica? perdón. Dígame, joven, ¿quién me está preguntando? Yo, licenciada. Dígame, joven Diego. ¿Está bien la señal con usted, licenciada? ¿Está bien la señal con usted? ¿O está entrecortando? Le escucho ahorita bien, sí, le escucho bien. Porque a veces está como usted hablando y se corta y a veces no se entiende mucho, por eso le Yo digo. también, profe, no le escucho bien, se corta. Sí. Sí, los demás Es también me están el, escuchando no, entrecortada, chicos. es el No, internet de profe, los compañeros. sí, porque yo le escucho clarito. Ah, Sí, ya, sí, listo, chicos. está En todo bien. caso, jóvenes, si por si acaso no escuchan toda la clase, pueden revisar la grabada, ¿sí? Ahí no hay ningún corte, ahí se escucha claro, ¿sí? Entonces pueden revisarla si es que algo les queda faltando por si acaso, ¿ya? Bueno, chicos, continuemos entonces. Vamos con la estructura básica del texto de divulgación científica. Chicos, esta estructura es, normalmente se va a tener que mantener así. No puede faltar, ¿sí? Nada de esta parte de la estructura. Todo tiene que seguirse tal cual indica, ¿sí? Comenzamos, por supuesto, con un título que nos informa el tema del texto, ¿sí? El título es El agua en la ciudad de Cuenca. El título es Las plantas ornamentales, como las plantas ornamentales y su forma de cuidado, por ejemplo, ¿sí? No sé. Siempre nos va a informar el tema de lo que vamos a leer, ¿sí? El agua, las plantas, algo relacionado a la naturaleza, algo relacionado tal vez a la biología, ¿sí? A continuación tenemos una introducción. En la introducción, chicos, nos da un contexto general del tema, ¿sí?
Es decir, de qué se va a tratar este texto, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, dónde fue el estudio hecho, si es que hay algún estudio, ¿ya? Un contexto nada más de manera general, una información general sobre el tema, ¿sí? A continuación tenemos el desarrollo, en donde explican ya la nueva información que nos van a dar. Porque claro, si hay un texto de divulgación científica es porque nos van a dar a conocer nueva información sobre determinado tema, ¿sí? Entonces, en este caso nos explican cuál es la nueva información. El agua de la ciudad de Cuenca está con estos nuevos minerales, por ejemplo, ¿sí? O el agua de la ciudad de Quito le faltan tales minerales, ¿sí? Nueva información que nos pueden brindar. Y finalmente, llegamos a la conclusión en donde nos dan unas ideas finales del tema, unas ideas para culminar el texto, ¿sí? ¿Alguna pregunta en relación a la estructura básica, chicos? No, listo. Perfecto. Y vamos a ver entonces qué recursos lingüísticos utiliza, chicos, el texto de divulgación científica para estar escrito, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos de los cuales se va a basar el texto? Primero, utiliza ejemplos y citas, chicos. ¿Qué son estos de ejemplos y citas? Si nos da nueva información, por supuesto, tiene que decirnos de dónde salió esa información y cómo nos dice a través de ejemplos y citas. Si estamos hablando del agua de Cuenca, ¿ya? Y nos dice, el agua de Cuenca tiene minerales que son muy importantes para la salud, ¿ya? Y nos dice, por ejemplo, en una investigación o en la investigación se descubrió que existe el mineral de, no sé, un mineral, ¿sí? Tal mineral que nos permite mejorar nuestra circulación, ¿ya? O en el caso de las citas, por ejemplo, nos dirá, según tal estudio o según tal doctor o tal investigador, tales minerales son esenciales para la salud humana y en la ciudad de Cuenca, en el agua de la ciudad de Cuenca existen esos minerales, por ejemplo, ¿sí? También ocupa mucho el recurso de las clasificaciones, es decir, clasificar lo que nos está indicando, ¿sí? Hacer una especie de clasificación del agua, los minerales, de tal forma que haya un orden en el texto, ¿sí? Y finalmente, chicos, las definiciones. Siempre nos va a indicar qué significan las nuevas palabras, de tal manera que podamos leer el texto sin complicaciones de que no entendemos las palabras. ¿Listo? ¿Claro hicimos con eso, chicos? Sí, licenciada. Perfecto. Vamos entonces a ver un resumen de lo que hemos visto hoy. Primero revisamos qué es el texto de divulgación científica, ¿sí? Que es un texto escrito que tiene por objetivo informar. Luego revisamos sus características. Descubrimos que tiene un lenguaje claro, técnico y que es objetivo. Finalmente, ¿sí? Revisamos los recursos lingüísticos que existen dentro del texto de divulgación científica y los que son usados son gráficas, ejemplos y definiciones. ¿Listos con eso entonces? Sí. Perfecto, Sí. chicos.